Que Dios nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por poder cantarte, adorarte. Gracias, Señor, porque al cantar las verdades que dice tu palabra y lo que tú has hecho en nosotros, y aún a estar haciendo esta representación de la cena, tu cena, un día lo que vamos a hacer cuando estemos en tu presencia, Señor, es tan hermoso y anuncia que tú vas a venir. No solamente anuncia que tú eres Rey, Señor, la salvación, el precio por la cual fuimos comprados por tu sangre, sino que tu perfecto plan fue, desde la eternidad, fue proyectado y, Señor, vimos tu culminación, el clímax máximo en tu Hijo Jesucristo en la cruz, y ahí, Señor, la libertad, y ahí, Señor, la luz. Gracias, Señor. Después de que estuvieron las tinieblas, la luz fue hecha. Señor, nosotros nos has abierto los ojos, hemos visto la luz, hemos visto tu palabra, hemos visto, Señor, tu gracia, tu amor en nosotros, y eso nos lleva a amarte cada día más. Y haz que esto, Señor, crezca en nosotros. Haz que esto, Señor, continúe siendo alimentado por medio de tu palabra. Ir a ti, Señor, con nuestras fallas, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras flaquezas. Señor, gracias. Permítenos escuchar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y que podamos disfrutar este tiempo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, al hablar de la soberanía de Dios en esta tarde podemos definirla como el ejercicio de su supremacía. Dios es supremo en todas las cosas. Ese sería un resumen general. Y eso es otro de los atributos de Dios, la supremacía. Pero hoy quiero que consideremos uno de los atributos que más reconfortan mi corazón. Y espero que también sea el atributo que más reconforte el corazón de cada uno de ustedes, la soberanía de Dios. Que Él es Señor en todo aspecto. Él es el Señor, el Rey, el soberano. Y para entender un poco la soberanía de Dios, quiero graficarlo de esta forma. Ustedes saben que nosotros vivimos dentro de una nación que se llama la Nación Argentina, la República Argentina, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la República Argentina está delimitada por espacios geográficos que son puntos limítrofes imaginarios. No es que hay un cordón, llegamos a Jujuy y hay un cordón que dice frontera y tenemos que saltar, o un alambrado. No, es un límite imaginario. Muchos lo podemos ver, lo podemos ver en los mapas políticos, por ejemplo, ¿no? Que nos delimitan las provincias inclusive y nuestro país, el territorio argentino. Entonces nosotros sabemos que lindamos con distintos países y sabemos que la República Argentina tiene, y nosotros como ciudadanos, cada habitante de esta nación tiene soberanía nacional por ser ciudadano argentino, y nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero dentro de nuestro territorio nacional, como ciudadano argentino, ¿cierto? Si nosotros queremos ir a Uruguay, a Brasil, país limítrofe, y decimos, yo exijo mis derechos de ciudadano argentino, y van a decir el caso de brasilero, ¿no? Vos está equivocado, por decir algo, vos estás equivocado. El límite de tu nacionalidad argentina, tu jurisdicción, es el país, es Argentina, dentro de los límites de tu país. No podemos estar yendo más allá. Y entonces esto nos va marcando lo que es un
Porque si yo digo, yo soy libre en mi país de hacer lo que quiero, pero si yo infringo una ley, me van a meter preso. Entonces, mi libertad está condicionada a ciertas leyes que rigen el país, mi país, en este caso Argentina. Y así en todos los países. Pero la soberanía nacional, la soberanía en nuestro país, está limitada y tiene una estructura, tiene un alcance solamente dentro del territorio de la República Argentina. La Constitución Nacional de nuestro país no sirve para un país limítrofe y otro país afuera. Cada país tiene su constitución, cada país tiene sus leyes y sus normas y sus reglas. Y ahora, hermanos, al hablar de la soberanía de Dios, Dios no es igual. Dios no tiene límites. Dios no tiene una jurisdicción donde le digan, vos acá no entrás. Dios es Señor de todo. Dios es el Señor de todo. Por eso Él es soberano en todas las cosas. Él es soberano en todo el mundo. Él es soberano en toda la tierra. Y Él es soberano en todo lo que Él ha creado. Él puede hacer lo que quiere. Por eso hay una diferencia muy grande entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos derechos, tenemos limitaciones, tenemos libertad, inclusive como ciudadanos de una nación. Y también tenemos una libertad como hijos de Dios, pero siempre que no transgredamos las leyes de Dios. Y siempre que no vayamos contrario a hacer lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Yo no puedo hacer lo que quiero. Dice un teólogo, R.C. Sproul, dice, ¿el hombre tiene libre albedrío de hacer lo que quiere? Sí, dentro de la palma de la mano de Dios. No se puede salir de esos límites. Podés hacer lo que querés dentro de este territorio. Pero sobre todas estas cosas sabemos que Dios nos va a juzgar. A todo hombre. Así, aunque diga que Dios no existe. Dios nos va a juzgar por medio de su palabra. Él es el Señor y Él es el soberano. Y al considerar un poco la soberanía de Dios y ver que Dios no está limitado a un mapa políticos ni líneas que definan su jurisdicción, también Él tiene el dominio y el poder de tomar decisiones. Por ejemplo, si el presidente de nuestra nación, Él puede tomar decisiones políticas dentro de nuestro territorio nacional. Ahora, si va a querer tomar decisiones en otro país, no puede. No puede, por más que se lo va a respetar como un presidente, como una investidura, un respeto. Pero su jurisdicción no es la de otro país que no sea la Argentina. Dios no pasa lo mismo. Dios toma decisiones y Él toma jurisdicción en todos lados. En todos lados. Y eso es lo que es la soberanía de Dios. Él es Señor de todo. Él es Rey de todo. Por eso Dios siempre va a obrar y únicamente va a obrar como Él le place, como a Él le gusta. Nos pongamos contentos o nos pongamos tristes. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Y en esto quiero rápidamente resaltar tres encabezados. La soberanía de Dios sobre toda la creación, sobre cada cosa creada. La soberanía de Dios sobre toda la obra de sus manos, todo lo que Él ha creado. Y la soberanía de Dios y su derecho a sentarse sobre su trono. A sentarse sobre su trono. Miren, acompáñenme a Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Como tengo esto yo lo tengo que explicar con la palabra de Dios, porque pueden decir, bien, Dios es soberano, es Señor, lo creo, lo que vos estás diciendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Fíjense ahí en Isaías 46, del 9 al 10. Dice el versículo 10, la segunda parte. Vamos a leer el 9, vamos a leer el 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Siempre cuando Dios se manifestaba al pueblo de Israel, ¿quién decía? El yo soy Dios. Y no hay otro Dios, el único Dios verdadero, Él es Dios, lo deja bien en claro. Y nada hay
semejante a mí. No hay imagen, no hay cosa creada, no hay nada semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Ahí está, un rey legislando, sentando sobre su trono, diciendo las cosas que van a ocurrir. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios acá está diciendo, mi propósito, yo soy Dios, mi propósito va a ser establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. Eso habla de un Dios que tiene jurisdicción, tiene poder, señorío sobre todo, ¿cierto? Noten aquí, hermanos, que comenzamos a considerar la soberanía de Dios en un plan permanente y eterno, desde antes y hasta lo que va a venir, marcado de la eternidad hasta la eternidad. No hay un límite de tiempo. Dios es Dios y es soberano. Y hermanos, si nosotros podemos comprender bien la soberanía de Dios, realmente somos unos genios. No sé, porque no. ¿Quién puede comprender la soberanía de Dios? ¿Quién puede comprender algo tan grande y sublime? Yo puedo entender verdaderamente hasta lo que me dice la palabra de Dios. Dios dice esto y yo lo creo y Él es Señor y Él hace todo. Y si le quiero dar vuelta para encontrarle una explicación, voy a llegar a un punto que mi mente no va a dar más. Pero yo sé que es así. Yo sé que dice la palabra de Dios que es desde antes de que se formen las cosas hasta la eternidad. Él es Señor y Él es soberano. No tiene un principio, no tiene un fin. Él es el principio, Él es el fin. Pero el pueblo de Israel había experimentado esto. Cuando Isaías les dice esto, acordados de las cosas pasadas, el pueblo de Israel había experimentado los hechos asombrosos de Dios. Cómo ellos estaban acorralados, cómo ellos iban a morir. Y Dios en su soberana y misericordiosa voluntad, Él los salva, los rescata, los hace perseverar. Y ahí Él demuestra su poder y su señorío. Él demuestra que Él es el Señor. Y ellos vieron la obra de Dios, sus milagros y la providencia de Dios. Que Él es el único Dios fiel y verdadero. Él es el único Dios fiel y verdadero, como dice el versículo 10, ¿no? Dice, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No, versículo 9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Ahí está, no hay otro Dios. No hay, y eso siempre Dios, cuando leemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, siempre vamos a ver, yo soy Dios, yo soy Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Y Dios siempre lo recalca. Vamos a ver un cachito ahí, Daniel capítulo 4, versículo 35. Y realmente este pensamiento es tremendo. Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Hay alguien? Dice la palabra de Dios que no hay. ¿Hay alguien que le pueda decir a Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, escúchame una cosa, ¿qué estás haciendo? No hay nadie. No hay nadie. Y Dios habla claramente, y acá vemos, hermanos, la soberanía divina. Significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, como lo que Él hace. Él es Dios en mayúscula. Él es Dios y Señor de todas las cosas. Y siempre va a seguir siendo Dios. Él está en el trono del universo, dirigiendo y obrando todas las cosas. ¿Quién le va a poder decir, qué estás haciendo? Efesios 1:11 dice, según que Él hizo todas las cosas, según el consejo de ¿quién? ¿De otro hombre?
de un grupo de ángeles, llamó a sesión. A ver, ¿qué hacemos? No, dice Efesios 1:11, según el consejo de su voluntad. Según el consejo de su voluntad. Eso marca la soberanía de Dios. Y por contraparte también, vemos que cuando leemos estas cosas en la palabra de Dios, hay que decir la verdad, a veces hay a muchos que no les gusta. Por eso la soberanía de Dios se quitó de los púlpitos. Hablar de que Dios es Señor de todo. Escuchame un cachito, yo, ¿cómo que soy considerado como nada? ¿Cómo que Dios dice en su palabra que yo no soy nada? Eso no, es imposible. Porque Dios lo está diciendo acá. No podemos decir otra cosa. Pero cuando nosotros comprendemos la soberanía de Dios y comprendemos la gracia y la misericordia por ser nada, Él envía a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores. Hay una nota de Spurgeon que es fascinante. Copié un extracto porque Spurgeon tenía la habilidad de en sus predicaciones hablar y ser muy punzante sus comentarios, pero verdaderamente hablando verdades de lo que dice la palabra de Dios. Y Spurgeon, en una predicación de la soberanía de Dios, de que Dios escoge a cada persona y Él da dones y favores a cada persona en su inmensa bondad y soberanía. Y una de las cosas que decía Spurgeon es: ¿por qué algunos nacen con una salud de hierro y no necesitan ni siquiera médicos, y algunos y otros, dice, viven enfermos y caminan a cada paso viendo una tumba a su costado, y en cada paso que da mueren una y otra vez, que tan enfermos que están? Y entonces él dice, hay una sola respuesta a eso: sí, Padre, porque así te agradó, como dijo Jesús. ¿Por qué algunos tienen la dicha de ser tan sabios? Dice Spurgeon que si tomaran todos los misterios de la tierra serían capaces de exponerlos o de revelarlos así, en una sola palabra. Y otros, dice, se tienen que conformar con una mentalidad torpe. La respuesta es: sí, Padre, porque así te agradó. Es impresionante. Y Mateo capítulo 20, versículo 15. Vamos a leer. Mateo capítulo 20, versículo 15. Solo un extracto para que podamos entender un poquito esto que Spurgeon estaba hablando. Mateo 20:15, solo una partecita vamos a tomar, Dice Jesús: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Solo eso. Esa es una afirmación de Jesús. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Con ese extracto de palabra de Jesús, Spurgeon hizo un sermón. Y miren un extracto del sermón de él, lo cito, dice: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar limosnas y conceder favores, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar los incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y nosotros proclamamos a un Dios entronizado y el derecho que tiene de hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas.
entonces se nos maldicen y hacen oídos sordos a lo que les decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero es a Dios en su trono que queremos predicar, es en Dios en su trono en quien confiamos. Tremenda explicación general de lo que es la soberanía de Dios. Y es cierto, hermanos, es cierto. La gente va a permitir que Dios nos acompañe a todos lados, que le haga todos sus favores, que le haga salir el sol, que le brinde buena cosecha, que sus negocios anden bien, que tengan buena salud, gracias a Dios. Pero cuando Dios se sienta en su trono a legislar, el hombre aprieta los dientes y los rechina contra Dios. No quieren que Dios esté. Por eso Spurgeon dice, el hombre querrá que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Porque ahí es donde comienza el problema. Pero es a ese Dios que proclamamos y que predicamos. A Dios proclamado y Dios exaltado en su trono. Vamos a ver el Salmo 135, versículo 6. Noten cómo Dios es soberano en todo lo que quiere. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? Lugares. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él lo va a hacer, Él lo hace. Dios lo va a hacer. Y Él mismo se encarga de decir en las Escrituras que Él tiene tal potestad. Que Él tiene tal potestad. Entonces, Dios no tiene rival en su majestad y Dios no tiene rival en su poder. No hay, no lo hay. Entonces acá tenemos una primera cosa que comprender. Si tenemos que dar una definición de la soberanía de Dios, que Dios es el Señor de toda la creación. Miren, hay un montón de textos, pero creo que encontré uno, y si ustedes encuentran uno mejor, gloria a Dios. Pero encontré Primera de Crónicas 29:11, como un texto que, es más, Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Y acompáñenme por favor a leerlo. Tal vez, seguramente ustedes van a encontrar textos que hablen aún mayormente de la soberanía de Dios. Pero fíjense que dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Les digo la verdad, no encontré otro pasaje, a mi modo de parecer, que describa tan grandemente la magnificencia, la soberanía de Dios, la grandeza, la majestad, que Él es soberano sobre todo. Y acá lo está diciendo David. Él está hablando, todas las cosas, dice David, pertenecen a Dios y de Él proceden. Le pertenecen a Él y proceden de Él. Son dadas por Dios. Concluye que Dios es todo, de Dios es todo. Y que el hombre, ¿dónde está el hombre en este pasaje? ¿Dónde está el hombre en esto? ¿Dónde encontramos que el hombre tiene algo, que el hombre tiene poder, que el hombre es algo? Solamente encontramos ahí como algo que, si Él lo quiere hacer, dar poder a todos. Pero ese todo abarca todas las cosas creadas. Entonces no se centra en una persona, no se centra en hombres, sino que es todos, todas las cosas, todo lo creado. El Salmo 8,
puede respaldar bien este pasaje. Habla acerca de la creación, todo el Salmo 8 habla de todas las cosas que Dios creó y es impresionante cómo las describe. Entonces podemos decir que la soberanía de Dios es que Dios es Señor de todo, Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad, Él hace de acuerdo a lo que Él creó por su soberana voluntad. Y hermanos, la soberanía de Dios en otros tiempos era bien entendida. Yo doy gracias al Señor porque todavía podemos tener escritos del cristianismo bíblico histórico, que hoy podemos leer los escritos de los puritanos, de los reformadores, de Spurgeon, como cité, y tenían una comprensión de la soberanía de Dios. Tenían una comprensión tremenda de la soberanía de Dios. Y al comprender la soberanía de Dios, había un concepto claro de lo que Dios es, de acuerdo a la palabra de Dios. El problema es que cuando se empezó a quitar la soberanía de Dios de la predicación, el día del Señor, comenzaron los problemas. Nadie quería ir a escuchar acerca de la soberanía de Dios. Nadie quería ir a escuchar de un Dios que esté sentado en su trono, que sea el que domina, que sea el que diga las cosas, que sea el que gobierna todo. Entonces empezaron a infiltrarse mentiras. Decir, ¿cómo puede ser? Entonces nosotros somos meramente robots que somos manejados de acuerdo al antojo de un Dios caprichoso y soberano. Entonces comenzó a reemplazarse y decir, bueno, el hombre, aunque sea el hombre puede hacer algo, no, esperen, ya el hombre comienza a tener algo con Dios y el hombre comienza a moverle la mano a Dios y empiezan a suceder cosas terribles, y eso es el principio de lo que hoy estamos viviendo por quitar la soberanía de Dios. Tener que soportar a hombres, inclusive cantantes conocidos como Marcos Witt, que dice que a Dios le podemos sostener las manos. Hermanos, es terrible eso. ¿Cómo Dios va a tener las manos atadas? Y se atreve a hablar de un Dios santo, de un Dios que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, que el hombre le puede atar las manos a Dios para que Él no haga nada. ¿Dónde lo dice? La Biblia dice todo lo contrario. Él hace de acuerdo a todo el consejo de su voluntad. No hay quien detenga su mano. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de la gente. Salmo 22, capítulo 22, versículo 28. Salmo capítulo 22, versículo 28. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Soberanía de Dios. Dios, es imposible que Dios ingrese, que Dios vaya a los musulmanes a predicar. ¿Quién lo dice? Dios dice que Él regirá las naciones. Dios es Señor y soberano, aún, hermanos, en cada partícula de este lugar que no vemos a nuestra vista de ojo humano. Dios es Señor de eso. Para que nos quede claro, no hay nada, Él va a regir todo. Él es Señor, Él se enseñoreará de todas la gente. Decir que Dios es soberano es declarar que es Él solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Señor de señores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Hay alguna duda que Él es soberano? ¿Hay alguna duda que Él va a hacer las cosas
porque Él es el Señor, está sentado en su trono, tiene poder. Y hermanos, acá es interesante la palabra soberano, como la aplica Pablo. Porque acá la palabra soberano, él la traduce como potentado. Dios es un potentado. Dios es Señor, es potentado, porque es una palabra griega que deriva de un grupo de palabras griegas, que el significado básico es poder. Es poder. Dios tiene poder. No solo que Él es un potentado, Él tiene poder. Pero la traducción, creo que es perfecta, es Él es soberano. Él es soberano porque podemos encerrar muchísimas más palabras. Tiene un significado muy grande. Por eso se traduce mejor como soberano. Y Dios tiene soberanía y omnipotencia absoluta para gobernar sobre todas las cosas en todas partes. En todas partes. No hay límites para el Señor. Él gobierna en todas partes. Entonces, acá podemos ver claramente qué es la soberanía de Dios. Cómo Él es Señor del cielo, de la tierra, de todo lo creado. Pero aún las cosas que están dentro, aún las personas que habitan este mundo creado por Él. Y el soberano poder de Dios, la soberanía de Dios, en segundo lugar, no solamente encuentra una expresión en la divina voluntad, sino también en la omnipotencia de aquel que ejecuta su voluntad. Yo digo, Dios es soberano y es Señor, Él tiene poder, pero su soberanía y su poder aún es más fuerte porque Él mismo es el Señor y Él tiene la fuerza para hacerlo. No solo que yo digo que Él es soberano, Él tiene el poder y demuestra el poder para ser el soberano. Dios no necesita que alguien le defienda. Dios ya es Dios y Señor y Rey y tiene el poder suficiente. Su palabra tiene poder. Porque Él va a hacer todo lo que Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Entonces ese es el soberano poder de Dios que ejecuta su voluntad. Dice Dios y que Dios hace lo que ha decretado hacer. Y es decir, lo que Él ha ordenado que se haga. Dios dijo y fue hecho. En la creación, desde la creación, Dios dijo y fue hecho. Vemos en la escritura en Génesis, Dios dice, háganse los árboles. Y un árbol, manzana, no es tiempo de ser manzana, no es época, no es día, no, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho con el poder de su palabra. Por eso su palabra tiene poder. Por eso esto es lo que nosotros tenemos no solamente que comprender, sino que hablar y predicar a todo hombre. Por más que estés renegando contra Dios, por más que digas que yo no creo en Dios, por más que reniegues contra Dios, Dios va a hacer su soberana voluntad en tu vida porque Dios lo quiere hacer. Sea que te pierdas o sea que te salves, Dios lo va a hacer de todas formas. Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y es mediante el mero ejercicio de su voluntad que Él puede ejecutar todo lo que está presente en su voluntad o consejo. Una pregunta, hermanos. ¿Dios podría terminar con la maldad de este mundo hoy? Sí. Dios lo podría hacer. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ya terminamos con todo esto. ¿Por qué no lo hace? Porque hay un plan. Porque Él va a cumplir su voluntad. Porque si lo hubiese hecho antes, tal vez ninguno de nosotros hubiésemos sido salvos. Porque Él todavía tiene paciencia para aquellos que todavía están resistiéndole una y otra vez. Él tiene misericordia. Pero hermanos, un día la paciencia de Dios se va a agotar. Hoy a la mañana cantábamos un corito con Efraín que dice, si tú, a ver, déjenme recordarlo, busca a Dios, dice. Busca a Dios.
entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Y después sigue diciendo, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá es tarde ya. Busca a Dios. Tremendo, ¿no? Lo vamos a copiar para cantarlo, ¿no? Uno le cae todo el peso de lo que es Dios. Y es una gran verdad. Busca a Dios, hoy que es tiempo. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Un día ya Dios va a decir, ya está. Vas a querer voltear las puertas del cielo, ya está. Ya es tarde. Dios, como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, la puerta del arca se va a cerrar y vas a morir afuera. Vas a morir afuera. Y hermanos, hoy estamos dentro del arca y le damos gloria a Dios. Hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pero todavía hay tiempo para que aquel que se arrepienta y ponga su fe en Dios pueda creer en Dios. Y por eso Dios no termina con la maldad en este mundo, por eso no deshace todo. Agarrar el mundo y apretarlo y destruirlo, tiene paciencia, Dios es paciente, qué glorioso eso. Esto es la voluntad de Dios y es su voluntad. Esa es una sola pregunta nomás, ¿eh? Hay otras tantas que las podemos encerrar y decir, sí, es la voluntad de Dios. Y terminar diciendo como dijo Jesús, sí, Padre, porque así te agradó. Y en tercer lugar, hermanos, el último, Dios reina y tiene el derecho de sentarse en su trono. Y en la Biblia podemos encontrar un caso particular. Vamos ahí a Daniel capítulo 4. Salud. Daniel capítulo 4, versículo 34. Nabucodonosor se había engrandecido, no sé si algunos recuerdan, miren la gran Babilonia, esta que yo construí con mis manos, todo lo que hice, miren, acá está todo lo que yo hice. Dios lo humilla, lo hace como una bestia. Hermanos, y esto es algo terrible también acerca de la paciencia de Dios. Una y otra vez la gente rechaza a Dios, se engrandece contra Dios, se enorgullece de creer que no tiene a Dios. Dios tranquilamente podría hacer esto, que hizo lo mismo con Nabucodonosor. Ah, sí, vos te crees esto, y nos transformaría en una bestia. Literalmente, que andaríamos arrastrándonos, comiendo pasto, deformes. Bueno, gracias al Señor que no lo hizo conmigo y pudimos ver al Señor. Versículo 34 dice, pero al fin de los días yo, lo voy a leer en la versión de las Américas, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Fíjense, este hombre había llegado hasta perder la razón, pero ahí Dios trae luz, le hace recobrar la razón y lo único que puede hacer es declarar la soberanía de Dios, declarar su poder, su señorío y decir, dice, recobré la razón y dije, es Dios. Su dominio es dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Y acá, hermanos, podemos ver la gracia de Dios para este hombre y cómo el Señor hace recobrar la razón y conocer a Dios. Daniel capítulo 7, versículo 9. Hay otro texto interesante. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hoy, hermanos, es este mismo Dios que está sentado en esta descripción de este trono.
sus ojos son llamas de fuego, como dice Apocalipsis. Rodean la tierra. No hay donde nos podamos esconder delante de Dios. No hay. Y esto es bueno que lo sepamos, que lo tengamos presente todos los días. Que nos dé un temor delante de Dios, pero a su vez que nos dé una paz de que Dios está mirándome, que Dios es soberano y que tiene cuidado de todo lo que me pasa, que Él es Señor, que Él es el soberano y que Él va a hacer todo lo que Él haga, está bien. Todo lo que Él haga en su voluntad, Señor, está bien, es tu voluntad, tú eres perfecto, tú eres eterno. El Señor no va a decir, como podemos decir nosotros, uy, me equivoqué, la pifié con este. No, Dios todo lo que hace, Él lo hace bien. Por eso es un rey, por eso es soberano. El Salmo 115, versículo 3, hay tantos textos, este solo voy a leer. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Y acá está dando la constante, hermanos, que no solo en el pasado, sino que todo lo que quiso ha hecho. Él hace y hace y hace y lo va a seguir haciendo. Él es eterno. Y en su soberanía Dios escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. A sus ojos. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, hay algo que describe algo que cuando yo lo vi dije, gracias Señor, esto es glorioso. Mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Por qué Dios dice de sus ángeles escogidos? En su soberana voluntad, en su soberano consejo y plan, Dios decidió que haya ángeles escogidos y Dios decidió que haya ángeles que sean caídos y condenados ya. Escuchen, hermanos, si hay alguien que puede renegar contra Dios, diciéndole, Dios, ¿por qué lo hiciste? Dios, ¿por qué lo hiciste? Dios, ¿por qué estoy perdido? No es el hombre, porque el hombre tiene posibilidad de salvación todavía. Ahora los ángeles caídos, ellos gritan o pueden gritar, Dios, ¿por qué estoy perdido? Porque ellos ya no tienen posibilidad de salvación. Están perdidos por toda la eternidad. Dios los destinó para una condenación eterna. Si uno de estos ángeles se quiere arrepentir delante de Dios, no puede hacerlo. Dios ya designó que estén perdidos. ¿Ahora hay algún hombre en esta tierra que tenga esa condición? Es una buena pregunta. Todavía, mientras hay esperanza, todavía todo hombre se puede acercar a Dios. Todavía está la puerta del arca abierta. Pueden correr a Dios. Pueden ir a la cruz. Pueden abrazar la cruz y pueden salvarse. Todo el que quiera hacerlo. Pero ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo? Pero Dios dice, vengan a mí. Vengan. Y el hombre es hostil contra Dios y porfía contra Dios. Hoy, mañana, pasado. Mientras tanto la misericordia de Dios sigue. Vengan. Y en su gracia Él salva. Y en su gracia Él continúa salvando. Pero estos ángeles son escogidos. Pero los otros ángeles ya está, se perdieron para siempre. No hay posibilidad. ¿Y por qué eso, Dios? ¿Por qué lo decidiste? La respuesta es la misma.
Sí, Padre, porque así te agradó. La única forma. Podemos hablar de las criaturas, tanto como los que no pecaron. Con todo, Dios previó que caerían y sin embargo Él los colocó en ese estado ya condicional y les permitió caer. No porque Dios sea el autor del pecado, sino que lo hicieron porque era ya su naturaleza. Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar sobre una ley, Él es ley en sí mismo. Dios no se rige por un código de estatutos que alguien le haya creado. Dios es ley. Dios pone lo que Él tiene que hacer y Él va a ser fiel a su palabra. Ahora en esto, hermanos, ¿Dios está limitado? Sí, Dios está limitado a hacer lo que Él dijo que iba a hacer en su palabra. Él va a cumplir todo lo que dice su palabra y Él va a obrar de esa forma, de acuerdo al designio de su voluntad y a los propósitos eternos de Dios. ¿Qué vamos a hacer delante de esta soberanía de Dios? Hay evidencia necesaria en la palabra de Dios para que creamos que Él es soberano, que Él es el Señor de todas las cosas, que Él va a hacer de acuerdo a lo que Él quiera, o queremos porfiar contra Dios. Isaías capítulo 45, versículo 9. Fíjense lo que les pasa a los que quieren pelear contra Dios. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Quién va a pelear contra Dios? ¿Le va a decir el barro al alfarero qué está haciendo? No podemos hacerlo. Es el plan soberano de Dios. Nadie lo puede frustrar, nadie lo puede detener, nadie lo va a poder detener, ni en este siglo ni en el venidero. Si este mundo fuera destruido y Dios creara otro mundo con otros habitantes, nadie puede destruir el plan de Dios, nadie, por más que quieran, por más que digan: no, yo hago lo que yo quiero. Hermanos, vamos a hacer lo que Dios quiere, querramos o no. Vamos a hacer lo que la voluntad de Dios quiere, querramos o no. Ahora, del mismo modo, existe una armonía que es misteriosa entre la soberanía de Dios y lo que hace el hombre, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Y en esto es importante aclarar que muchos han sostenido o han querido decir: ¿dónde es que termina la soberanía de Dios y empieza la soberanía del hombre? ¿Dónde es que Dios dice hasta acá y el hombre sigue diciendo lo que Él quiere lo hace, lo que el hombre lo hace? No existe. Dios hace todo de acuerdo a su voluntad y a su soberanía, y lo que el hombre haga está dentro de la soberanía de Dios, de esos límites que Dios le permite al hombre moverse. No va a irse de ese lado. Por eso el hombre va a decir: yo hago lo que quiero. ¿Pensás que haces lo que querés? Haces lo que querés. Siempre vas a hacer lo que Dios quiere. Siempre. Aquel que no adora a Dios, aquel que rechaza a Dios, y aquel que dice: Dios no existe, su conciencia grita fuertemente: Dios, ¿por qué me estás molestando? Y yo, capaz que sería bueno que hubiesen puesto ahí en la puerta: Dios, alejate de mí, hubiese sido más coherente. No quiero saber nada con vos. Pero muchos
dicen que hay un límite en la soberanía de Dios, y eso es un error. Dios tiene poder, no tiene y no tendrá jamás terminación. Esa es la soberanía de Dios. Y la responsabilidad humana, según la Escritura, es siempre la soberanía de Dios y siempre es la voluntad de Dios. Siempre es la voluntad de Dios. Hermanos, en la Biblia vemos actores que son hombres, como nosotros, que fueron movidos por la voluntad de Dios y que hicieron todo lo que Dios quiso hacer, de acuerdo a su plan soberano. Conclusión, hermanos, para ir terminando. Que podamos confiar en su soberanía, que recordemos lo que dice 2 de Timoteo 2:19, que Dios, el Señor, conoce a los que son suyos, conoce a los que son de Él, conoce a los que son suyos. Y el fundamento sobre el que descansan los elegidos de Dios es perfecto, perfecto. Nada puede ser añadido ni nada puede ser quitado. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Vamos ahí rápidamente. Eclesiastés 3:14. Anoten. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Impresionante. ¿Quién le va a añadir a Dios? Y acá el autor de Eclesiastés está poniendo el lugar de que Dios ocupa y lo que Él hace, que es perpetuo. Encima lo que Él hace permanece, no tiene vencimiento, permanece. Es impresionante. Por eso vemos que la soberanía de Dios es el más alto y grande exponente de la verdad. Es la soberanía completa de Dios. Es la soberanía de Dios. Quiero concluir con Romanos 9:18. Romanos capítulo 9, versículo 18. Y que en todo esto, hermanos, todo esto, nosotros podamos confiar en Dios. ¿Y por qué la soberanía de Dios me tiene que traer paz a mi vida como hijo de Dios? Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de mi vida. Dios, ¿por qué no me endureciste? ¿Por qué no, Dios, por qué no me dejaste? Yo no estaría en este momento ni abriendo la palabra de Dios, ni dándote la gloria a ti, ni cantando a tu nombre, ni meditando. ¿Por qué, Dios, no me endureciste? No endureciste mi corazón, no me dejaste. Era justo, era lo que yo merecía, porque soy una criatura que rechinaba los dientes contra ti. Señor, ¿por qué no lo hiciste? La respuesta, hermanos, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Y la sigue teniendo hoy para mi vida. Y la va a tener mañana para mi vida. Pero lo más sorprendente de todos es que todavía la misericordia de Dios está para aquellos que están afuera, que no quieren reconocer a Dios. O tal vez para los que están dentro de este lugar y escuchando de Dios, y están rechinando los dientes, y están peleando contra Dios. Dios va a hacer en su soberanía lo que Él quiera, pero tengamos en cuenta esto, hermanos. Demos gracias a Dios por su misericordia, porque Él no me endureció. Pero si estás endurecido contra Dios, te ruego por la misericordia de Dios, clama a Dios por salvación. Clama a Dios: sálvame, Señor. Voy a pelear contra ti, no te puedo ganar, no te puedo ganar, no te puedo vencer. Nunca te voy a vencer. No hay arma en este mundo creada que pueda vencer a un Dios soberano. ¿Hasta cuándo? Hasta que la puerta del arca se cierre y Dios diga que ya es tarde. Que no lleguemos a eso, sino que hoy veamos la misericordia de Dios,
La soberanía de Dios me muestra este Dios grande y sublime, y a su vez me muestra la paciencia de Dios, me muestra el amor que Él tuvo en ser paciente para esperarme llegar a este momento, y a su vez me muestra su fidelidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Oh bendito Dios, gracias. Señor, te pedimos que tu palabra es suficiente para transformar la vida de todo mortal en esta tierra. Por eso, Señor, apelamos a tu palabra que tiene poder para que no solo nos traspase, nos parta al medio, que nos haga darte la gloria y la honra, porque, Señor, verdaderamente no somos nada. Y tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Cuando éramos duros y proseguíamos en ser duros, Señor, tú tuviste misericordia. Tú, Señor, nos iluminaste con tu palabra, nos diste vida, Señor. Podemos verte y podemos glorificarte, pero esto no porque haya méritos nuestros, sino que es por tu gran amor y bondad y misericordia. Queremos celebrar esta misericordia, queremos celebrar esta gracia, porque ahora verdaderamente somos libres, Señor. Somos libres. Señor, ahora nosotros podemos caminar en la libertad a la cual fuimos llamados. Ya no somos esclavos del pecado. Señor, te ruego, Padre, que aún de esta misma manera, si hay personas, Señor, que hoy no son salvas, Señor, te ruego que tú obres salvación. Te ruego, Padre, que tú obres vida, Señor. Señor, como Ezequiel, sopla vida, Señor, sobre los huesos muertos. Sopla vida sobre las cosas, Señor, que no tienen ni carne, ni espíritu, ni aliento. Sopla vida por medio de tu palabra. Señor, que esos huesos vivan, que se levanten y que te glorifiquen a ti, Señor, con el poder de tu palabra. Por eso proclamamos y predicamos a un Dios entronizado, soberano, Rey del cielo y de la tierra. Y lo vamos a hacer hasta el día que tú vengas, Señor. Te damos toda la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.